Este es un programa clave, no por nuestra presencia, sino por el tema abordado. Es central porque hay zonas del planeta que marcan tendencia en una o en otra dirección y son regiones anheladas por muchos. A medida que ha ido creciendo el desarrollo científico técnico, algunas regiones en particular han tenido una elevada dosis de trascendencia en el orden internacional. Taiwán, antes llamada por los portugueses Formosa, debido a su hermosura, es una de las regiones que geográficamente siempre tuvo implicancias notables. Geográficamente entendido como lugares del planeta por donde el comercio transita de modo pleno, de modo fluido. Allí está el mar de China meridional, de un lado Taiwán, del otro lado China. Confirmado por el Kuomintang como una nación independiente, se llama a sí misma República China, mientras que la República Popular China, que gobierna el conjunto del continente, considera que hay un solo estamento que puede merecer esa caracterización y que por lo tanto, así como Hong Kong, Taiwán pertenece al centro gobernado por el Partido Comunista de China. En las últimas horas se ha acrecentado la tensión. Hay muchos protagonistas, porque por un lado está el gobierno que lidera Xi Jinping y que todos conocemos en su desarrollo más importante del lustro reciente, aunque con trajín intenso previo, ¿no? Pero por otro lado está el gobierno de Taiwán, que es reconocido por muy pocos países en el mundo y respaldado por los Estados Unidos. Pero ahora se inserta en el despliegue regional alguien que parecía tranquilo en el periodo previo, que es Japón. Vamos a conversar sobre esto. Estamos arrancando en los especiales de la gráfica. Quiero agradecer el envío de muchos materiales. Bueno, por un lado, especialmente Taiwán, entre el conflicto y el diálogo sin interferencias, un material elaborado por Rubén Darío Gussetti. Quiero señalar la interesante búsqueda realizada por Juan Facundo Muchiachia, todo lo que hay bajo el cielo, globalización con características chinas. Y hace minutos que me trajeron Dang Dai, la revista, primera revista de intercambio cultural Argentina-China, con un Martín Fierro asiático, podríamos decir, y el título dice Martín Fierro en mandarín. Por supuesto que vamos a considerar especialmente esta publicación, gracias Néstor Restivo y a los amigos también mencionados. Aquellos que quieran seguir el desarrollo chino y taiwanés, chino con una historia sintetizada de esa cultura milenaria, pueden visualizarlo en fuentes seguras. Tanto el Sendero de la Multipolaridad como la Era de los BRICS más, el libro que yo escribí en 2 partes, en 2 tomos, que está en venta en este momento. Bien, les cuento, la primera ministra de Japón, que es Sanae Takaichi, abrió una disputa diplomática con Pekín al afirmar que ante el Parlamento, que un nuevo ataque chino contra Taiwán podría constituir una amenaza existencial para Japón y desencadenar una posible respuesta militar por parte de Tokio. Bien, si se toman sin entorno las declaraciones, uno puede decir, claro, están preocupados. El problema es que China no solo no dijo que iba a atacar Taiwán, sino que está en gestiones, con el objetivo de desarrollar el diálogo con las autoridades de la isla y tratar de
concebir el desarrollo del espíritu chino para alcanzar una unidad. Difícil, pero búsqueda de unidad al fin. De allí que el gobierno de Xi Jinping, a través de su Cancillería, presentó una protesta formal. El portavoz de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, destacó hoy en rueda de prensa que Takaichi se ha negado a retractarse de sus indignantes declaraciones e instó a Tokio a rectificar de inmediato sus acciones o el país deberá asumir todas las consecuencias. Es decir, sin que exista agresión alguna de China sobre Taiwán, se ha inferido a través del gobierno de Japón que existe un riesgo de invasión, de ataque, y que así se cruza la línea que debe custodiar Japón. ¿Qué pasa acá? Bueno, pensemos en Ucrania, ¿no? Pensemos que Ucrania y Rusia son naciones hermanadas, como lo son China y Taiwán. Pensemos que se desata el conflicto a través de la provocación generada por la OTAN, no por lo que se conoce occidentalmente como la invasión de Rusia sobre el territorio. Pensemos también en la necesidad de evitar la concatenación de esfuerzos asiáticos destinados a coordinar la actividad económica presente, asentada no solo sobre el tránsito de las grandes mercaderías por el mar de China Meridional, que ya en sí es muy importante, sino los semiconductores. Tanto China como Taiwán entendieron hace rato, ambos antes que los Estados Unidos, que los chips eran importantes, que las tierras raras eran importantes y que el desarrollo científico-técnico resultaba trascendente. ¿Qué se necesitaba para generar caos y dificultades en la zona? Algún tipo de litigio. Por eso pensaba en Kiev, ¿no? Alguien que levante la perdiz y que haga sentir a algunos de los protagonistas que están amenazados. Porque si nosotros seguimos el trazo de los últimos 2 años de Japón, nos vamos a encontrar con diálogo y acercamiento y con fuerte presencia económica relacionado con China, que a su vez lleva desarrollos interasiáticos para unificar Corea del Norte, Corea del Sur, no unificarlos institucionalmente, en sus intereses relacionados con la construcción tecnológica y también relacionados con la amalgama de esfuerzos para desplegar las iniciativas comerciales e inversoras que tanto preocupan a los habitantes del dragón. La cadena estatal china calificó las declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, como extremadamente maliciosas y afirmó que habían cruzado la línea. Al mismo tiempo, el ministro de Relaciones Exteriores del Japón, Motegi, urgió a Pekín a tomar medidas contra el polémico cónsul general chino, dice Japón, con base en la ciudad de Osaka, Xue Jian, que afirmó recientemente en Twitter, en X, que no tenemos más remedio que cortar la cabeza de Takaichi. Lo cual, bueno, de algún modo era la respuesta que estaban esperando para decir, vieron, esto es un problema. Bien, ¿de quiénes estamos hablando? Bueno, Japón es una monarquía. Japón es una monarquía que tiene, sin embargo, primer ministro. Se le llama democracia parlamentaria, monarquía constitucional. Hay distintas instancias sobre lo mismo, ¿no? Sanae Takaichi es la primera ministra de Japón, asumió recientemente, en octubre de 2025, y asumió después de los acercamientos de los cuales les hemos hablado entre Corea del Sur, Japón y China. Una tríada temible que para Estados Unidos es necesario sostener separada y para el Reino Unido, que opera en la zona, también. La nueva primera ministra japonesa, jefa del gobierno,
acompañada por el emperador Naruhito, es radicalmente anti-China y radicalmente pro-norteamericana. Es decir, han ordenado las cosas para evitar que se desarrollara una suerte de diálogo entre las distintas potencias asiáticas. El ministro de Relaciones Exteriores taiwanés, Lin Chia-yun, advirtió que las declaraciones del cónsul corrían el riesgo de incitar el sentimiento antijaponés en China. Si esto no se maneja adecuadamente, podría agravarse significativamente. A ver, China ha hecho esfuerzos significativos para aplacar el justificado históricamente, como vamos a ver dentro de unos instantes, sentimiento antijaponés en China, porque China ha sido muy golpeada históricamente por Japón. Y muy golpeada no solo por guerra, no solo por exacción de recursos, sino también por crueldad dentro de las guerras y la exacción de recursos, lo cual ha llevado a dificultades muy grandes para poder armonizar en la zona. Y en la zona, después de los intentos de entendimiento de los cuales hablamos, ha sido China el responsable de bajar el tono y sugerir, podemos conversar, miren Hong Kong. En Hong Kong tuvimos una nación, dos sistemas. Nadie va a arrasar al punto de impedir a los pobladores de Formosa, de Taiwán, que elijan sus representantes. Lo que estamos buscando es que no haya una nación aparte que traccione además en contra de los intereses chinos. ¿Esto es posible? Bueno, parecía posible en el desarrollo de los acontecimientos. Por un lado, China empieza a licuar, ayudado por Corea del Norte, el vínculo conflictivo con Corea del Sur. Japón empieza a dialogar con la potencia asiática. Pero además, China sigue insistiendo en darle aire a los más inteligentes líderes taiwaneses. Y vamos con eso, vamos con Taiwán, porque si nosotros historiamos este reciente presente, es decir, el pasado más cercano, lo que nos acompaña en este momento, nos vamos a encontrar con que la nación creada por el Kuomintang tiene líderes acompañados por una zona muy grande de la opinión pública que tienen muchas ganas de coordinar con China, con la República Popular. Taiwán se llama a sí mismo República de China, China continental se llama República Popular China, ¿no? Bueno, esa es la situación. Pero hay una coincidencia que está más allá del nombre, son chinos. Y no tienen en su interior el resentimiento que sí existe sobre Japón, que es otra realidad, es un lugar, Taiwán, donde la independencia de China tuvo un gigantesco predicamento, como todos lo sabemos, pero no ha dejado una marca absoluta que impida la conversación entre los líderes. Y así es que el PLD, el Partido Liberal Democrático, que gobierna la isla en este momento, desde hace rato que viene señalando, y bueno, cuáles son los ejes que deberíamos tomar en cuenta a la hora de afrontar el vínculo con China. Y hay un tema. Económica y científico-técnicamente, Estados Unidos tiene serias dificultades. Ha tenido dificultades para armonizar la producción con el resto de las naciones asiáticas, pero ha tenido también dificultades para hacerlo con Países Bajos. Es decir, y si además vemos las dificultades económicas prácticas concretas que tiene Estados Unidos, y el destino, se dan cuenta que no es difícil de prever. Y se darán cuenta que a la hora de tomar estas decisiones, los equipos de economistas que trabajan en el gobierno liberal democrático taiwanés señalan 1 más 1 es 2 y aquí están las proyecciones que tenemos sobre el desarrollo norteamericano. Como contracara, la República Popular de China ofrece otra situación y ofrece la consolidación
2020, erradicación de la pobreza extrema. No hay indigencia. Hay zonas que pueden ser consideradas pobres porque tienen un nivel de ingreso bajo, pero no le falta nada, no hay pobreza extrema ni indigencia en China. Cosa que ninguna capital occidental puede ofrecer hoy, ¿no? Puede mostrar, mire acá nosotros también no eliminamos nada. ¿Esto qué significa? Desarrollo. En medio de esta discusión, China ratifica su poderío en la extracción de tierras raras, ratifica su poderío en la realización de semiconductores y, sobre todo, tiende la mano hacia las naciones asiáticas para decir, podemos hacerlo juntos, pero además, para aquellos que conozcan científica y técnicamente de qué se está hablando, tenemos que hacerlo juntos. Por eso, entre otras cosas, puso sobre la mesa el DeepSeek. Ya comprenderán los que están escuchando que el DeepSeek fue barrido bajo la alfombra. ¿Saben por qué? Porque es un sistema científico-técnico que está muy por encima de lo ofrecido por Occidente. Y además es abierto, se puede utilizar en las distintas naciones. Solo falta que haya difusión sobre la modalidad de utilización. Lo que ha habido aquí es una negación del avance científico realizado por China y puesto como ejemplo para el conjunto de las naciones, con el objetivo que nadie sienta que el desarrollo ofrecido está circunscripto a la alianza política. Todos pueden llevarlo adelante. Tengo aquí algunas observaciones muy interesantes que seguramente deberían conocerse sobre los estilos de negociación. Es muy claro el planteo bueno-malo, occidental, blanco-negro, y el contraste con el planteo civilizacional ofrecido por China. China no solamente necesita la paz para poder fabricar semiconductores, sino que la necesita para establecer el sistema de la franja y de la ruta. Dijo Henry Kissinger, que pasó su cumpleaños final junto a Xi Jinping, en general el arte de gobernar de los chinos muestra una tendencia a contemplar el paisaje estratégico como parte de un todo, el bien y el mal, lo cercano y lo lejano, la fuerza y la debilidad, el pasado y el futuro, todo tiene su interrelación, explica Henry Kissinger. En oposición al planteamiento occidental de considerar la historia como un proceso de modernidad en el que se alcanzan una serie de victorias absolutas contra el mal y el atraso. La perspectiva tradicional china de la historia pone el acento en un proceso cíclico de desintegración y rectificación en el que la naturaleza y el mundo pueden comprenderse, pero no dominarse del todo. Lo máximo que puede conseguirse es establecer una armonía entre ellos. Y ahí están los planteos formulados por Xi Jinping y por Wang Yi en Naciones Unidas y en otros foros internacionales sobre iniciativa de desarrollo global y la iniciativa de seguridad global. En ambos casos lo que se está cuidando, por supuesto, es la integridad de las naciones, se está cuidando la integridad de los seres humanos que las componen, pero se está cuidando los modelos productivos. Entonces, ¿qué es lo que modifica hoy el panorama? El ingreso de Japón como elemento bélico provocador a la usanza Kiev para que haya un enojo, como el que hubo, por supuesto, en la República Popular China, y se puedan empezar a barajar posibilidades armadas para desarrollar la política internacional. Bien, a partir de ahí surgen los análisis del presente, lo que estamos viendo en las informaciones cotidianas. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede incendiar el mar de China Meridional? ¿Se puede bombardear las regiones fronterizas, las regiones costeras? Bueno, la irresponsabilidad de las naciones gobernadas por el capital financiero hace que lo imposible pueda llegar a ser posible. Hay algo que creo que es Rubén,
el que lo marca. Esa es la única ventaja. El proceso está claro. Ustedes conocen el diagnóstico de la señal, el diagnóstico que nosotros hacemos de este espacio, señalando el corto plazo es el más riesgoso, el mediano plazo está, si se desarrolla de manera normal, garantizado. Bueno, lo que dice Rubén Gussetti es, cuentan con la ventaja de la irresponsabilidad. Cuando a vos no te importa, porque no necesitas la paz, la podés quebrar en distintas instancias. Y el trabajo científico realizado por aquellos que son los especialistas en la fabricación de armas nucleares está destinado también a la posibilidad de encapsular los ataques y decir, bueno, no vamos a destruir el planeta. Lo que podemos hacer es destruir una ciudad entera, ¿no? Con millones de habitantes adentro, como ya pasó con Hiroshima y Nagasaki. Qué curioso Japón, ¿no? En ese marco, hay quienes dicen desde China, hay que extremar la perspectiva del diálogo, porque nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Una gran nación, tenemos tecnología, tenemos el futuro tenemos en las manos. Entonces, ¿para qué romper el futuro si los tenemos entre manos y podemos desarrollar actividades razonables y consensuadas con las distintas naciones para llevar adelante las búsquedas de desarrollo que nosotros necesitamos? La primera ministra japonesa rompió con un trazo importante, con la política de ambigüedad estratégica sobre el tema de Taiwán. Quiero hacer una aclaración, tema integridad territorial, y hablamos Crimea, hablamos del Donbass, hablamos de Hong Kong, hablamos de Taiwán, lo que quieran. Ahí yo no digo, la Argentina debe decir tal cosa, no debe decir nada. Debe silbar tranquilo, sentarse, prepararse unos mates y ver qué pasa. Otra cosa, primero hay que resolver Malvinas, donde está en juego la integridad territorial argentina. ¿Se dan cuenta? Es decir, acá no corresponde, porque está lejos, además, y porque nadie nos ha pedido participación allí, meter las narices, ni en Asia Occidental, ni en el mar de China Meridional. Tranquilos, porque lo que está en discusión son propuestas con antecedentes cruzados, muy difíciles de procesar, y la Argentina lo que necesita, que es lo que no está haciendo, es insistir en la soberanía del conjunto de su territorio, que es el doble del mapa escolar tradicional, que va desde arriba al norte hasta el Ártico. Argentina tiene que trabajar en esa dirección. La primera ministra japonesa, les decía, rompió la política de ambigüedad estratégica sobre el tema Taiwán, que también sigue Estados Unidos en términos formales, pero rompió hace un par de años con Nancy Pelosi asomando la nariz por allí para generar una situación como la presente. Hasta ahora, los funcionarios del gobierno japonés, inteligentemente, solían evitar mencionar a Taiwán en debates públicos, cuando se ponían sobre la mesa los escenarios posibles en la zona marítima asiática. Claro, era la posición razonable. Entonces China no se enojaba, sabían que desde ya había una distancia importante, pero China dejaba que discutan de política internacional como fuera necesario, como fuera pertinente, como cada uno de los protagonistas lo pensara, sin insertar el tema de la soberanía de Taiwán dentro de la discusión. Vale recordar que Shinzo Abe, el ex primer ministro, que fue asesinado, llegó a subrayar durante su mandato que una eventual invasión de la isla conllevaría una intervención japonesa en el conflicto, en el marco del acuerdo de seguridad que une a Tokio con Estados Unidos. Yo agregaría, aunque no lo haya firmado, con el Reino Unido, ¿no? Tokio mantiene intercambios no gubernamentales con Taipei, con la capital de Formosa, pero China considera a la isla autogobernada desde 1949 como una provincia, parte inalienable de su territorio, y advirtió en repetidas ocasiones que no renunciará al uso de la fuerza para lograr la reunificación. Si se levanta independentistamente Taiwán con el objetivo de salirse de la hegemonía china, China va a proceder. Cono del silencio, otro de los elementos que, comprendiendo en su libro On China, Kissinger señaló, sí, no sé, será condenable, qué sé yo, pero si el gobierno chino no hacía Tiananmen y se caía el Estado chino,
no iban a poder avanzar todo lo que avanzaron posteriormente. Esta es parte de la situación, queremos haberla transmitido de manera ecuánime y estamos arrancando para ir a fondo, tomando aspectos de la historia con un querido amigo que está invitado y dentro de un ratito, después de la tanda, van a poder escuchar. Agustín Coelho en los controles, se encuentra Fernanda Herrero en la producción, les habla Gabriel Fernández y ya le doy la bienvenida a nuestro amigo Néstor Gorojovsky. ¿Cómo estás, Néstor? Muy bien, Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Bien, bien, bien. Bueno, observando Bueno, cómo se han modificado algunos aspectos de la situación en el mar de China Meridional, a raíz de la introducción de una zona de conflicto, podríamos decir, esto es entre comillas, imprevista, que es las declaraciones de Japón, preludiando un inexistente ataque chino sobre la isla taiwanesa y en cierto modo fundamentando la perspectiva de una intervención del Reino Unido y de los Estados Unidos sobre la zona con el respaldo de Japón y por supuesto de la isla. ¿Cuál es tu primera impresión sobre esta provocación que aparece con tanta intensidad? bueno, mi primera impresión es que es exactamente una provocación, yo diría una provocación clásica, porque ni siquiera Taiwán le había pedido a Japón que interviniera. O sea, Exactamente. Es más bien esto, dialoguista el Partido Liberal Democrático que hoy gobierna Taiwán. exactamente, exactamente. Taiwán tiene muchos más intereses cruzados con el resto de China de lo que se suele comentar y de lo que se suele difundir por la prensa internacional, que como sabemos bien está muy intervenida por los intereses de los grandes monopolios informativos, que a su vez son la expresión del capital financiero global. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿no? Ujú. Pero si bien hubo en algún momento, no hace mucho, hará un año como máximo, una victoria por escaso margen, pero lo suficiente como para llevarlos al poder del partido que es el Partido Independentista de Taiwán, Sí. esto fue un suspiro en la historia de Taiwán, que sigue considerándose a sí mismo la República de China, y en todo caso dirime con Beijing la representatividad, por así decir, de Ujú. China ante el mundo. No, Taiwán no ha renunciado a gobernar China continental. Bueno, y China continental no ha renunciado a gobernar Taiwán. Es Esta es la probable, en verdadera. esa dirección que estás trazando, que, viste que se aceleran los tiempos tecnológicos, ¿no? Es decir, lo que hace 200 años ocurría una vez cada década, un salto tecnológico importante, ahora ocurre semanalmente, a veces a diario, es decir, son saltos que se impulsan sobre sí mismos. El tema semiconductor es que hace 10 años, cuando se desata una precrisis sobre el tema de Mar de China Meridional, no parecía determinante, ahora es determinante, es decir, hay nuevos elementos que se han sumado a la tensión y a la pulseada por la región que son mucho más importantes que los que eran ya importantes una década atrás. Sí, efectivamente, en realidad el tema semiconductores es el eje de la tensión entre Taiwán y China continental en este Ujú. momento, agitada y asusada básicamente por no el eje, pero la corporación globalista, digamos, en este caso encabezada por Estados Unidos, que es quien ejerce el comando práctico sobre el terreno en todo el extremo oriente asiático, ¿no? O sea, tanto en Japón como en Corea del Sur, Estados Unidos interviene a tal punto que existen destacamentos de tropas estadounidenses en ambos países. Y se combina además con la intención de Donald Trump de recuperar la industria norteamericana, intención que, como bien venimos siguiendo contigo desde Ya Nada Será Igual, las veces que nos dedicamos al tema internacional, parece estar frustrándose cada vez más, pero que se mantiene viva
de empezar a trasladar la industria de semiconductores en la medida de sus posibilidades a los propios Estados Unidos. Ujú. Esto implicaría una presión sobre Taiwán para acercarse a Estados Unidos y hacerle concesiones en el sentido de que en Estados Unidos también se puedan producir semiconductores, cosa que no sería precisamente lo que a China le interesaría en este tema, y generaría un polo de tensión adicional a los que ya existen por el hecho mismo de la condición anómala de la isla de Taiwán. Exactamente. Aquí Rubén Gussetti, entre otras cosas, señala la irresponsabilidad de las potencias occidentales sobre el tema y la necesidad de establecer condiciones, que es lo que está tratando de realizar la Cancillería liderada por Wang Yi. En primer lugar, que la potencia dominante renuncie a imponer su supremacía por la fuerza militar. En segundo lugar, que la potencia ascendente sea generosa con la que le deja espacio sin guerrear. Y dice, un factor de influencia creciente es el diferendo en la opinión pública a ambos lados del estrecho. Si bien el pueblo taiwanés hace solo 3 décadas que puede expresarse, y en China continental hay una posición bastante unánime en cuanto a la reunificación, aunque sin estadísticas, la permanencia del statu quo que tiene aceptación mayoritaria en la isla como en el continente, por lo menos es lo importante hasta ahora. A ver, los taiwaneses y los chinos no quieren llegar a una guerra. Eh, No Quieren solamente no quieren, establecer el vínculo económico y el diálogo para poder avanzar. pero es que no solamente no quieren llegar a una guerra, sino que además hay lazos muy estrechos de orden interpersonal entre taiwaneses y chinos continentales. Claro, claro. De hecho, si yo no me equivoco, y creo que no me equivoco, uno de los alcaldes de Shanghái, nada menos, tiene parientes en Taiwán Ujú. y han estado haciéndose visitas mutuas y permanentemente hay intercambios de todo tipo entre ambas orillas del estrecho. No depende ni de la voluntad de China continental, ni de la voluntad de la República de China, como dice Taiwán, y reconoce Paraguay, dicho sea de paso, Sí, entre sí, otros pocos países. sí, sí. Eh, Lo cual ha digamos, trabado los acuerdos de China con el Mercosur. sí, por supuesto, claro. Ujú. Pero claro, porque insisto, el reclamo taiwanés no es en general la independencia, sino que China se reúna con Taiwán a partir de que Taiwán domine a China continental. Esta es la idea básica. Por eso digo que es una situación anómala la de Taiwán. Es como si la provincia de Formosa se hubiera separado, ya que Taiwán se llama también Formosa, por Ujú. lo menos es el nombre que le habían dado a los Así portugueses. es. Es como si la provincia de Formosa se hubiera separado de la Argentina y exigiera que la Argentina se sometiera a ella según las leyes de Formosa. Es una situación que parece ridículo, pero en cierto modo es así. Entonces, si dependiera de los chinos de Taiwán y de los chinos de la China, la verdad es que no habría ni siquiera problemas para atravesar el estrecho de Taiwán, ni habría ni siquiera problemas para atravesar el mar de la China Meridional y Claro. cruzar desde Japón hacia el estrecho de Malaca y mantener comercio desde Japón con Europa, ningún tipo de problema de tránsito sobre el mar de China Meridional habría. La El problema única, real, el desarrollo de esto no tiene una sola vía, porque por supuesto pueden triunfar las fuerzas provocadoras y generar algún tipo de conflicto. Pero estoy viendo, y esto es de las últimas 48 horas, ahora ya estamos sobre las últimas 24 horas, que salta la liebre dentro de Japón, donde se arma un buen batifondo. El ex jefe de gobierno japonés, Shigeru Ishiba, criticó duramente a la actual primera ministra, Sanae Takaichi, por las apreciaciones sobre Taiwán, que está muy cerca de sostener que es necesaria una contingencia bélica para resolver el tema. bueno, es Japón que, con Corea del Sur se vino acercando en el diálogo con China claro, y ahora lo ha roto a través de esta premier que se reunió con Donald Trump la semana pasada, y informamos en fuentes seguras también de esa reunión, y
lanzó la bomba, podríamos así decir, en este caso verbal, destinada a generar la provocación. Es evidente que hubo una operatoria allí para evitar que Japón empiece a dar un viro, un viraje. Exactamente, exactamente. El problema de esta declaración tan revulsiva es las consecuencias a posteriori. Esta es la razón, yo creo, que hay detrás de la dureza con la cual respondió China. China respondió diciendo, en última instancia, si tenemos que ir a la guerra nuclear, vamos a ir a la guerra nuclear. Esto es lo que, este es el mensaje que China le lanzó a Japón. Muchachos, ustedes ya saben lo que es una guerra nuclear. Nosotros estamos dispuestos a llegar hasta esto por Taiwán. Y creo que semejante, aunque no lo dijeron con estas palabras, por supuesto, ¿no? Pero este es Sí, el estuvieron subtexto de bravos. la respuesta china. Sí, estuvieron bravos. Ahora, Estuvieron Néstor, bravos. ¿querés recordarle a los amigos que están escuchando eh, cuánto esfuerzo le cuesta a esos pueblos volver a ligarse? Porque Japón y China tienen una historia guerrera tremenda, de las más brutales que se recuerden en la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, China ha sido la víctima predilecta de Japón desde el momento en que Japón desarrolló una política imperialista. También Corea, pero Sí. en el caso coreano la situación se complica por la división del país en dos mitades, lo cual de alguna manera tempera por el paraguas común que une, el paraguas norteamericano común que une a Japón y a Corea del Sur, el antijaponesismo de los coreanos del sur, pero que también odian a los japoneses. Esto lo comento en general, digamos, ¿no? O Ujú. sea, no solamente China, pero en el caso particular de China, las sucesivas acciones de Japón que empiezan a principios del siglo XIX, del siglo XX, y se continúan hasta la guerra formal contra la China, que empieza con la anexión del norte de China de la zona de Manchuria, de lo que se conoce como la región de los manchúes, Ujú. la transformación de Manchuria en un estado ficticio en realidad, con un emperador falso de dinastía manchú, que sería el continuador de la última dinastía que reinaba en China antes de la revolución de 1911, y la conversión de esa región en la fuente que proveía minerales y materias primas diversas al área industrializada de la Corea colonial, que estaba ubicada en el norte, no en el sur de Corea. Desde ese momento en adelante, desde el año 1931 en que suceden estos hechos en adelante, Japón no paró de hostigar como mínimo a la China. Claro. Y posteriormente, después de 1937, en que inició su invasión formal a la China, bueno, asesinó más chinos que los alemanes asesinaron judíos en la guerra mundial. Ujú. El holocausto alemán se calcula en alrededor de 6 millones de personas. Hay estimaciones que bajan ese número a 5 millones y medio, otros la suben a 6 millones y medio, pero andan 6 millones de personas. Ahora, en China los japoneses mataron 21 millones de chinos, Ujú. 21 millones. Lo Sin, cual debería facilitar la valorización de estos esfuerzos chinos por sostener la paz en la región, ¿no? Porque está sí, por acompañado, supuesto, los chinos. por supuesto, por una necesidad económica, pero también por una inversión de potencia emocional que vale en la política internacional muy importante. No, pero sí, los chinos odian a los japoneses, realmente los odian. Decir que, digamos, son chinos, por lo tanto saben mantener las formas, y por eso mismo a mí me llama mucho la atención como a vos también te llama la atención la dureza de la respuesta china a esta provocación japonesa. Ha habido declaraciones chinas manteniendo a raya a Japón, que suele de vez en cuando incurrir en sus antiguos delirios coloniales de ocupación de Taiwán, Ujú. que no es la primera vez que Japón desea retornar a Taiwán, Sí. que fue uno de los territorios chinos que primero ocupó. Por otra parte, a fines en realidad eso ocurrió a fines del siglo XIX, ya Ujú. no en el siglo XX, sino que a fines del siglo XIX ya Japón había ocupado Taiwán. Pero más allá de esa cuestión, esta vez la respuesta ha sido de una dureza extrema.
y no he visto que desde Taiwán haya habido algún tipo de agradecimiento a Japón por el favor que le ha hecho. O sea que los taiwaneses, digamos, no quieren Lola, no ¿Qué, quieren saber nada con esto. qué destino el de las potencias de la Segunda Guerra, ¿no? Porque vemos el decurso de Alemania, que se adaptó a las exigencias del occidente central y bueno, la terminó fundiendo después del Así alza es. del capital financiero. Y ahora Japón, ¿no? Dos bombas atómicas, Néstor. Es decir, por lo menos, no digo pelearse o declararle la guerra al Reino Unido y a Estados Unidos, pero por lo menos mantener una actitud distante frente a esa historia reciente. Sí, a Japón le resulta muy difícil hacer eso, porque, digamos, está como aislado frente a las potencias multipolares que se están consolidando, Rusia y China, básicamente, y le quedan muy lejos los Estados Unidos y muy lejos Europa Occidental. Es como una, digamos, el lugar más cercano que tiene de potencias, como se dicen ellos a sí mismos, democráticas, es Australia, Ujú. y lo tiene en el El otro AUKUS. hemisferio. Claro. Hola. Exactamente. Sí, sí, el AUKUS pensaba. Néstor, el debate que se alzó por estas horas, después de este primer intercambio entre los ministros y los premier de Japón, de China y de Taiwán, es si efectivamente puede llegar a haber guerra o no. ¿Vos qué opinás? ¿Qué palpitás? ¿Qué, pensás que van a ir a fondo con el objetivo de poder hacer uso de algunos de los misiles intercontinentales o eventualmente alguno cargado en su punta con otro elemento? A mí se me haría más fácil responderte si en vez de hablar de la China estuviéramos hablando de Corea del Norte. Ujú. Pero creo que con China no va a haber Creo que guerra, no ha, pero sí. vos sabés que creo que todavía no ha dicho nada, estuve buscando. No, ni va a decir tampoco, ni va a decir tampoco. Me parece a mí que eso están en permanente diálogo con Beijing y creo que los chinos están ejerciendo un poder moderador sobre Corea del Norte en este plan de pelear ellos con el tema de Taiwán, como diciendo no se metan en esto porque si no no va a aparecer lo que realmente es, que es una cuestión interna de China. Porque hay que entender esto respecto al tema de Taiwán. China, el objetivo principal que tiene, y la razón, bueno, yo creo que esta es otra razón importante por la cual respondió como respondió. La razón que tiene en ser tan sensible en el tema de la isla de Taiwán es que los asuntos de Formosa para China son asuntos de los chinos. Por eso Claro. di el ejemplo de la provincia de Formosa nuestra, ¿no? O sea, nosotros también diríamos los asuntos de Formosa son asuntos de los argentinos. Ujú. Bueno, y darle lugar a Corea del Norte, porque por más bien intencionado que fuera el apoyo de Kim Jong-un o lo que sea, la verdad es que no sería conveniente para China desde el punto de vista diplomático, porque China pretende que su posición de una sola China sea la posición predominante en todo el mundo y toda la lucha de China y precisamente la dureza con que ha respondido es porque lo que está haciendo la jefa de Estado de Japón, Takaichi se llama, si no me equivoco, Sí, me olvidé que el apellido creo que es sí, sí. Takaichi, ¿no? Sí, sí. Es poner en tela de juicio esa afirmación. Ujú. Ese es el tema central. Desde el punto de vista chino, el tema central es que nadie puede poner en tela de juicio la política de una sola China, Ujú. cosa que Japón hasta ahora no había hecho realmente. Si bien alguna vez, como te Cuando uno decía, recorre las campañas electorales en Taiwán, que derivaron en este gobierno del PLD, se encuentra con que ese no es el tema central. Es decir, nadie está diciendo, si me votan nos independizamos. Están hablando de procesos de conversación y de situaciones internas de gobierno. Todos saben que no le van a declarar la guerra a China, ¿me entendés? Es decir, todos los taiwaneses saben que su primer paso no está en ser una ofensiva, los están lanzando.
hasta el último taiwanés, podríamos decir, recordando cómo han Exactamente, procedido con Kiev para poder hostigar a la Federación de Rusia. Está en Occidente, básicamente Corea del Sur, Japón y Estados Unidos, los está empujando a tener un conflicto que no están buscando. Las últimas elecciones las seguimos con bastante interés y realmente no demostraron en Taiwán que, no digo animadversión ni buena predisposición, no era el tema central de la discusión entre los protagonistas. No, no, te repito, el Partido Independentista de Taiwán llegó una vez al poder y duró un solo periodo, es decir, duró un periodo y no volvió nunca más. No tiene arraigo del pueblo taiwanés por múltiples razones. Están intentando efectivamente convertirlos en una nueva Ucrania contra China, pero no se dan cuenta de que las condiciones son completamente distintas, no hay comparación con Ucrania. Y por otra parte, uno puede entender o no entender, apoyar o no apoyar, pero objetivamente hay en este momento una disputa territorial, hay lucha, hay combate sobre el terreno entre la Federación Rusa y el gobierno de Kiev en Ucrania. Ahora, ¿cómo se hace para que haya combate sobre el terreno en medio del estrecho No, eso de es Taiwán? bombardeo No, no, limpio y duro. claro, claro, o sea, son situaciones completamente dispares. No hay manera de llevar adelante la misma táctica, aunque sea la misma Sí, estrategia, sí, que eso es coinciden otra en la búsqueda historia. del caos, claro, claro. Néstor, excelente. Te mando un gran abrazo desde los especiales de la gráfica. Un Lo mismo fuerte para abrazo vos, desde aquí. Gabriel, Dale, y nos vemos. saludos a todos por ahí. Chao. Sobre el cierre les cuento, acá estaba viendo la publicación que les mostraba con el Martín Fierro asiático. Parece que en distintas zonas la traducción del Martín Fierro, esto lo conocíamos, ¿no? Sabíamos que había hecho roncha, como se dice acá, en la filosofía de tantos pueblos. Bueno, parece que el asunto está bastante bien con los chinos. Y acá estaba viendo con gran satisfacción, y le quiero agradecer muy especialmente a la gente de Dangdai, en este número que nos han hecho llegar, el comentario, el análisis, la sugerencia de Fuente Segura, de nuestro libro, que aparece en su tapa y aparece un comentario muy amable en las páginas interiores de Dan Dai, primera revista de intercambio cultural argentino-China. Aquí lo estoy viendo. Bien, último tramo. Esto se termina, el especial, que deseen la gráfica porque seguimos. Ahora bien, ¿se acuerda? Veníamos charlando, bueno, el desarrollo de la guerra en Ucrania tiene un borde, tiene un límite. Desde el potencial de fuego de cada uno de los protagonistas hasta los seres humanos que van a integrarse al conflicto, que están siendo levantados a través de, valga la observación reiterada, levas forzadas, muy intensas, y que ya superan los 60-65 años, son batallones de personas que no están en condiciones de... El tema occidental con Israel, las corporaciones financieras que están forzando a la OTAN y a Estados Unidos a seguir respaldándolo, sobre el Líbano, el intento de crear una zona de conflicto y la continuidad del conflicto en Cisjordania, mientras hay un mínimo impas en Gaza que no debería descuidarse como mirada, veíamos ese proceso de extinción parcial de algunos focos de conflicto y advertíamos, recordarán, un mes atrás, 20 días atrás, están buscando nuevas zonas de conflicto. Con franqueza, no sabía que Japón había pegado un viraje tan rápido, pero evidentemente han tocado zonas eléctricas internas de la mentalidad japonesa y revirtieron la tendencia negociadora hacia el conjunto del entorno asiático que venía campeando dentro de esa sociedad. Se ha puesto otra vez en zona conflictiva. Es decir, la búsqueda del caos y del conflicto por parte de Occidente sigue presente, no ha declinado, la paciencia multipolar tampoco.
veremos quién tiene más fuerzas para avanzar. Quiero agradecer a todos los que se han sumado a este especial, mucha gente escuchando. Analía Verónica, Aristóbulo del Valle, Héctor Sosa, Mariel Sabiu, Juan Fagio, Germán Ibáñez, Ana María Manzano, Daniel Vilá, May Vinti Wisniewski, hace rato no lo invitamos a Vilá acá. Guillermo Martín Caviasca, uno de los que sabe fuerte sobre el tema internacional, Francisco Fracaroli, Faustino Velasco, Gustavo Armas, son algunos de los que nos han acompañado en un especial muy trabajado, pero surgido en el último tramo, en las últimas 48 horas, con cierta sorpresa, pero no con desconocimiento estratégico de las intenciones occidentales. Gracias Agustín, gracias Fernanda. Los saluda Gabriel Fernández. Esta es la 89.3, el área periodística, www.radiográfica.org.ar. Nos encuentra en YouTube también.